La gente se preguntará, ¿por qué Jesús pudo caminar en el mar? Amén. Mucha gente a veces me han preguntado, pastora, ven acá, ¿y el hombre tiene la capacidad de volar? Son cuestionamientos. Sí. Claro que sí. Porque para Adán ponerle los nombres a las estrellas, tuvo que ir allá. Pero ¿cómo Adán accesa? No había tecnología. No había avión, ni cohetes, ni nada de eso. Déjeme decirle por qué. Porque estaba usando ¿qué? El 100% de qué? Su capacidad. De su capacidad. Nosotros no lo usamos. Entonces en esa palabra Jesús lo que viene a decir, óyeme, hay una ceguera de nacimiento espiritual que nosotros venimos heredando lamentablemente. Hola amados, Dios le bendiga una vez más en tu programa Testimonio, un programa de vidas transformadas por el poder de Dios. En este día tenemos un mensaje muy bueno que le va a ser de bendición a muchas personas, que nos va a compartir nuestra hermana pastora Wendy Pérez. Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga, varón, muchas bendiciones. Amén, amén. Dicen que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Hoy ha sido una muestra de esas bendiciones. A veces uno cree que no es valiente, pero realmente tenemos tantas batallas a lo largo de los días que nos damos cuenta que solamente los valientes pueden atravesar por esas batallas. Gloria a Dios. Aleluya. En el día de hoy el Señor va a estar abriendo muchos ojos a través de este mensaje. Así que tú que estás en tu hogar, vamos a hacer una oración, vamos a prepararnos para que el Señor nos cubra, te cubra ahí donde tú estás, porque grandes cosas va a hacer Dios en este día. Santo, Dios va a romper cadenas y muchas vistas espirituales estarán abiertas para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento, por esta oportunidad que nos da, Señor, de una vez más venir a tu encuentro. Donde hay dos o más reunidos, tú estás allí, Señor. Gracias por los milagros. Gracias por la vista espiritual que tú vas a estar abriendo en esta hora. Gracias por el mensaje que tú traes revelador, Señor, para cada una de esas vidas sedientas que están esperando a través de su televisor o de su computadora. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana, micrófonos son suyos. Oh, gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a toda la audiencia que nos está viendo en este día. Nosotros traemos un mensaje poderoso y vamos a hablar lo que es la ceguera espiritual. Un enemigo oscilante que está ahí, que está frente a nuestros ojos, pero no lo vemos, gloria a Dios. Y es un enemigo fuerte, una influencia satánica fuerte que se está moviendo en estos últimos tiempos. Estamos batallando con ella, pero no la hemos sabido reconocer. Y hoy yo te quiero hablar lo que es la ceguera espiritual. Muchas personas a veces decimos, no, yo no estoy ciego espiritualmente. Y este tema que vamos a tratar hoy es para que tú conozcas las revelaciones proféticas de lo que es la ceguera espiritual. Pero para yo iniciar con este tema, yo voy a hacer un enfoque en la lectura de San Juan 9, gloria a Dios, para poder enfocarnos y para poder hablarte de esta revelación a un nivel profético por medio de la palabra. Cuando hablamos de San Juan 9, aparece algo impactante ahí, de un ciego de nacimiento. Y cuando Jesús pasa, que vea que el ciego pasó algo, dice la palabra que Jesús se quedó mirando. Pero ¿por qué Jesús se queda mirando a un ciego de nacimiento? Lo que pasa es que Jesús traía algo, tenía una vista y traía una vista en el diseño del Padre, la inteligencia de la vista, gloria a Dios. Y dice que cuando él se para, unos cuantos fariseos y escribas le preguntan a Jesús que quién pecó de sus padres o su madre, porque había nacido ciego. Pero cuando Jesús pasa y le dice, no, aquí nadie pecó, ni el padre ni la madre. Aquí lo que va a pasar algo, que va a ver que la manifestación de Dios se va a manifestar en aquel joven. Pero me impresiona algo que dice que es ciego espiritualmente, pero también es ciego de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que la ceguera tiene un origen, la ceguera tiene un nacimiento. Toda ceguera espiritual viene de un nacimiento y de un origen. Y nosotros vamos a revelar de dónde viene ese origen, de dónde viene ese nacimiento. Muchas veces estamos batallando con problemas y hasta que no conozcamos la raíz del nacimiento no podemos confrontar esa situación. Pero cuando el ciego pasa
y Jesús lo ve, hay una palabra impactante que Jesús le dice a los que lo están confrontando. Yo soy la luz del mundo y mientras estoy en el mundo, soy luz. Pero cuando Jesús habla de esta palabra, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere manifestar? ¿Qué quiere revelar? Lo que pasa es que Jesús estaba haciendo algo, estaba estableciendo y estaba conociendo una condición que había en ese ambiente. Ese ambiente había algo, lo que la gente desconoce, la zona de la oscuridad de la tiniebla. Donde hay ceguera espiritual, hay zona de oscuridad de la tiniebla. Y dice la palabra que aquel ciego, cuando van de Jesús, le dice algo que él quiere ver. Pero me impresiona la forma como Jesús viene y hace el milagro en aquel ciego. ¿Qué Jesús hace para darle la vista al ciego? No lo hace con la imposición de mano. No lo hace como él lo hacía con la palabra. Él trabajó de una manera diferente y obró de una manera totalmente como él hacía los milagros en los otros ciegos. ¿Por qué? Porque el problema que había aquí era de nacimiento. Hay que identificar si la ceguera viene de un nacimiento. Pero lo que hace Jesús es que hace algo. Lo primero que Jesús coge, ¿qué? Saliva. Y dice la palabra que coge el polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra hace un lodo para darle que la vista a aquel ciego. Pero si hace el lodo para darle la vista al ciego, quiere decir que el ciego no tenía ojo para ver. O sea, no había ojo para ver. ¿Qué necesitaba el ciego? Que le abrieran los ojos y le dieran unos nuevos ojos para ver. Pero ¿por qué Jesús coge tierra y saliva? Cuando nosotros vamos a la saliva, hay algo que la gente en la condición médica, la saliva tiene algo que funciona como antibactericida. ¿Sirve para qué? Para como cicatrizante. La saliva tiene un componente dentro de la boca que sirve como cicatrizante. ¿Qué Jesús quería cicatrizar en aquel joven? ¿Qué Jesús quería que matar? ¿Cuáles eran los virus, la bacteria que provocaban la ceguera espiritual en aquel joven? Cosas espirituales que nosotros desconocemos y quizá la gente me preguntará, pero venga acá, pastora, y existe bacterias y virus y hongo que dañan la vista de nosotros los cristianos. Claro que sí. El mundo espiritual está cargado, aparte de influencia demoníaca, existen las bacterias, los hongos espirituales que dañan nuestros organismos y nuestros sentidos, pero a un nivel espiritual. Pero ¿por qué Jesús coge lodo? ¿Por qué Jesús coge saliva? Lo que pasa es que había algo, en la saliva de Jesucristo estaba el ADN, donde Dios creó el diseño del hombre. Y viene la palabra, él dice que coge tierra, pero ¿por qué coge tierra? Si nosotros nos vamos a Génesis, hay un código espiritual. ¿De dónde sale el hombre? El hombre viene del polvo. O sea, había un diseño. Cada hombre y cada mujer que está en la tierra tiene un diseño. Y tiene un diseño desde la creación. Dice la palabra que el hombre Dios lo creó, ¿qué? Con el polvo de la tierra. Y vino y sopló, ¿qué? Aliento de vida. Pero lo que me impresiona es que Jesús viene y coge de la tierra, del nacimiento de aquel muchacho. Quiere decir que le faltaba algo. Desde la tierra de su origen estaba el problema de ceguera espiritual en ese momento. Pero Jesús viene y toma del ADN de la saliva de él y le pone los ojos a aquel hombre. ¿Qué pasa en ese momento? Si nosotros lo vamos a los orígenes de Génesis, pasó algo. El hombre y la mujer, Adán y Eva, perdieron la ceguera de la inteligencia espiritual. ¿Por qué la ceguera? Ellos se hicieron ciegos, perdieron la vista espiritual que Dios le hubiera dado. ¿Qué tenía la capacidad del hombre antes de pecar? Tenía la capacidad de ver. El hombre tenía la capacidad de tener una visión de ¿qué? De ver las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Por qué? Porque viene el hombre con un diseño. Ese diseño no fue quebrantado hasta que Adán y Eva pecan. Si tenía que una visión espiritual, quiere decir que el hombre tenía la capacidad hasta de ver a Dios. Dice la palabra que la voz de Dios se oía a donde estaban Adán y Eva. Ahí en el Edén, Dios hablaba con Adán y Eva. Quiere decir que ellos tenían la visión y la capacidad para verlo todo. Adán y Eva, antes de pecar, su vista espiritual estaba dimensionada a un nivel. Ellos tenían la capacidad de ver todo, tenían la capacidad de dimensionar a un nivel de dimensión que tenían la capacidad espiritual para verlo todo en el mundo sobrenatural, pero también en el mundo físico.
Adán y Eva, su vista espiritual, tenían la visión de ver la fe, tenían la capacidad de ver milagros, tenían la capacidad de ver los animales como es, tenían la capacidad de ver el mundo espiritual y el mundo físico de una forma natural y como era. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva pecan, pasa algo, viene la ceguera espiritual. ¿Y de dónde viene el origen de la ceguera espiritual? Viene que cuando Adán y Eva pecan, nosotros venimos con un ADN trastornado de ese pecado. El hombre y la mujer, cuando después nace con una ceguera espiritual. Lamentablemente, la vista espiritual que teníamos, la capacidad de ver las cosas, fueron trastornadas porque Jesús tuvo la capacidad de reconocer al joven que era ciego de nacimiento. Jesús tenía una vista de inteligencia espiritual a una dimensión alta, que Jesús tenía la capacidad de ver el problema en la gente y tenía la capacidad también de verle la solución. El hombre también tenía esa capacidad de ver el problema, pero también tenía la capacidad de ver la solución. El hombre tenía la capacidad de ver las cosas desde su origen, tenía la capacidad de crear las cosas de una manera sobrenatural. Pero ¿qué sucede? Jesús cuando pasa, ve a aquel joven y aquel joven está ciego de nacimiento. Jesús, la vista de Jesús estaba dimensionada a un nivel sobrenatural que tenía la capacidad de verlo todo. Por eso Jesús tenía incluso la capacidad de ver los pensamientos de los fariseos. Porque llegó un momento que cuando tú tienes la visión espiritual, tú tienes la capacidad hasta de verle el pensamiento a la gente, si no lo sabía. Todo eso el ser humano lo tenía. Pero este joven, ¿qué pasa? Era ciego. La lectura nos enseña algo, que el diseño de la ceguera espiritual en ese momento se establece. ¿Y qué viene a acontecer? Que el hombre y la mujer comenzamos a nacer ¿qué? Ciego. Pero ¿cuándo se nos abre la vista? Cuando la vista espiritual comienza a abrirse. Cuando mi vista espiritual va a comenzar a dimensionar y a alcanzar el alto nivel que realmente Dios quiere conforme al diseño original que nosotros tenemos, que no era cuando Adán y Eva pecaron. Nosotros venimos con un diseño sobrenatural, pero Jesús lo que quiere hacer es que a trastornar eso. ¿Cómo lo hace? Jesús viene con el mismo polvo que Dios creó al hombre, con el mismo polvo de la tierra, con el mismo diseño, coge del ADN que él tiene, hace el lodo y le pone ¿qué? La vista a aquel joven. O sea, la vista espiritual comenzó a ver, pero pasa algo. Él dice algo, mis ojos fueron abiertos. Ya no era una cuestión de ceguera. Él dijo, mis ojos fueron abiertos. Pude ver, no como yo veía, sino pude ver cómo realmente la cosa pasa. Entonces pasó algo en ese momento. Cuando yo tengo la vista espiritual abierta, ahí se activa ¿qué? La inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual con mi vista se conecta con el oído, se conecta con la boca, se conecta con los ojos y tengo la visión de que los 5 sentidos trabajen en común. Entonces, ¿qué pasa eso? Cuando yo abro mi vista espiritual, puedo oír los demonios y el mundo espiritual tal y como es. Puedo olfatear los olores que se perciben en el mundo espiritual. Pero cuando estoy ciego espiritualmente, lamentablemente eso se ha quebrantado. Y mucha gente quizá dirá, pero ¿por qué una persona tiene la capacidad de ver una cosa y lo otro no? Está pasando algo ahí. Hay un problema de ceguera espiritual. ¿Y qué necesitamos? Que el ADN de Cristo nos active ¿qué? La vista espiritual. Pero cuando este hombre, los ojos le son abiertos, los fariseos comienzan y los sacerdotes a confrontarlo y le dice, pero ¿quién fue que te abrió los ojos? Dinos, ¿quién fue que te abrió la vista? Necesitamos saber. Y él le dijo, pero si ustedes mismos no saben, quién no lo conocen, menos yo voy a saber, porque ellos querían saber quién realmente hubieran hecho ese milagro, porque no tenían la capacidad. Cuando yo ando en ceguera espiritual pasa algo. Ahí está obrando una densa nube de tiniebla. Por eso es que Jesús dice en ese momento en la palabra, mientras yo estoy en el mundo, soy luz del mundo. Pero ¿qué pasa cuando ando en tiniebla? La tiniebla, pasa algo, tú estás en oscuridad. Dice la palabra en San Juan 8:2, me parece, que Jesús es la luz del mundo y todo el que le sigue no anda en tiniebla.
Cuando yo ando en oscuridad y tengo en ceguera espiritual, pasa algo. La atmósfera espiritual que se está moviendo, lamentablemente, es una atmósfera de tiniebla, una sombra de tiniebla. Y esa sombra de tiniebla no me permite caminar ni ver el mundo espiritual, ni lo que está aconteciendo en mi mundo espiritual de la manera que el Señor quiere mostrármelo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que yo tengo que pedirle al Señor. El poder del nombre de Jesús tiene algo, te redime. El ADN de Cristo te redime. El ADN viene que activar que esa visión espiritual, pero la visión espiritual tiene que la inteligencia de la visión. Cuando esas dos cosas se conectan, se unen, pasa algo. Ya tu nivel espiritual no es el mismo. Tú no percibes ni ves las cosas como es y pasa algo. Por eso es que mucha gente, su nivel de fe va conectado con la visión. ¿Por qué? Porque yo comienzo a visualizar el milagro tal y como es. La visión me da la capacidad de ver el milagro tal y como es. Yo tengo la capacidad de ver la cosa como si fuera que estuvieran. Por eso es que el Señor le dice que si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, le dijéramos a esta montaña, muévete. El problema no está de la montaña, el problema es que tu visión tiene que dimensionar a ese nivel. Pero ¿cómo se hace? Cuando tus ojos espirituales y la ceguera espiritual es quitada. Pero viene Jesús y le abre los ojos a aquel hombre, le quita la ceguera, primer problema. Y la otra ceguera que está es que le abre los ojos. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero hay una palabra que impresiona ahí. Dice que el muchacho era mendigo. La ceguera espiritual, ¿qué me lleva? A una condición de mendigo. La ceguera espiritual que me lleva a caminar en tiniebla. Pero cuando yo busco el concepto de tiniebla, tiniebla significa andar en ignorancia, falta de conocimiento. La gente que cree que la tiniebla es oscuridad, no, cuando yo estoy andando en tiniebla, mi conocimiento está totalmente cerrado. Y si el conocimiento está totalmente cerrado, lamentablemente estoy caminando en ceguera espiritual. Y mucha gente dirá, no, pero yo tengo los ojos abiertos. Déjame decirte que tenemos que conocer estos conceptos. Cuando ando en ceguera espiritual, ando en una atmósfera, la atmósfera espiritual que se mueve, lamentablemente es de tiniebla. Pero ¿qué sucede? La tiniebla me lleva a ignorancia, falta de conocimiento, insensatez, necedad, ignorancia. Pero cuando yo establezco esta línea familiar, sucede algo. Ahí está caminando el espíritu de Duraselvi. El espíritu de Duraselvi opera cuando hay ceguera espiritual. Por eso es que mucha gente no pueden entender, mucha gente no pueden oír, mucha gente no pueden percibir. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros ojos y nuestra vista sean ¿qué? Redimidas, porque por el ADN de Cristo, que viene ¿qué? El segundo Adán a restaurar eso. Gloria a Dios. Aleluya. Wow, pero está terrible. Significa, pastora, que los sentidos espirituales de las personas se pueden percibir en lo natural. El olor, por ejemplo, el escuchar, ese tipo de cosas. Claro que sí. Déjeme decirle que le voy a decir algo, que la audiencia, esto es terrible. El ser humano no tiene todos los sentidos abiertos. Eso se perdió en el Edén. Okay. ¿Por qué? Le voy a decir por qué viene ese asunto. ¿Por qué se perdió? Por causa del pecado. Déjenme decirle, si nosotros nos vamos al origen de la creación, Adán tenía la capacidad de hablar con cualquier tipo de animales. Quiere decir, oiga la inteligencia que tenía Adán. Adán tenía la capacidad de hablar con cualquier tipo de animales. Si tenía la capacidad de hablar con cualquier tipo de animales, quiere decir que Adán le conoció el nombre a todos los animales. Pero para Adán conocerle a todos los nombres de los animales, tuvo que moverse en el ambiente físico de todo terreno. Sí. Si Adán supo y le puso, porque el Señor creó los animales, pero le dio esa legalidad ¿a quién? Al hombre. Sí. Pero dice algo la palabra, que Adán tenía la capacidad de oír ¿qué? La voz de Dios. Y decía que la voz de Dios caminaba ¿dónde? En el Edén. Usted sabe el nivel que tenía Adán en ese momento. Tremendo. Imagínense ahora, nosotros usamos el 10% de nuestra capacidad. Los que son científicos y todo eso, usan el 10%. Y mira todas las cosas que hacen. Ahora yo le quiero decir, una persona que no ha desarrollado toda la inteligencia espiritual del sentido, y nosotros no le hemos desarrollado todo.
ahora desarrollando el 90 o el 100% que Adán tenía, ¿a qué no llegaremos? Bueno, se dice, la Biblia dice que Adán fue el que le puso los nombres a las estrellas. Exactamente. La Osa Mayor, la Osa Menor, pero en ese tiempo no habían telescopios, no habían binoculares, no había nada. ¿Cómo él llegó a hacer eso? ¿Cómo llegó a hacer eso? La gente se preguntará, ¿por qué Jesús pudo caminar en el mar? Amén. La gente se preguntará, mucha gente a veces me han preguntado, pastora, ven acá, ¿y el hombre tiene la capacidad de volar? Son Claro, cuestionamientos. sí. Claro que sí. Porque para Adán ponerle los nombres a las estrellas, Tuvo que ir allá. Tuvo que ir allá. Pero ¿cómo Adán hace esa? No había tecnología. No había avión, ni cohetes, ni nada de eso. Déjeme decirle, ¿por qué? Porque estaba ¿qué? Usando ¿qué? El 100% de ¿qué? Su capacidad. De su capacidad. Nosotros no lo usamos. Entonces en esa palabra, Jesús lo que viene a decir, óyeme, hay una ceguera de nacimiento espiritual que nosotros venimos heredando lamentablemente. Y pone que aquel joven como ejemplo. Pero Jesús viene y lo hace ¿qué? Con el mismo lodo. Sí. O sea, pero oiga lo impresionante de eso. Coge la tierra del mismo lodo donde estaba ¿qué? El muchacho. O sea, donde él nació, donde Dios lo creó, donde el polvo, donde fue ese modelo. Jesús viene que le pone lo que le falta a aquel joven. El joven lo que le faltaba para poder ver, no tenía ojo. Santo. ¿Y qué hizo Jesús? Con el lodo de la tierra, ahí hizo algo ahí. Pero los escribas y los fariseos estaban también tan ciegos que no pudieron percibir, no pudieron ver lo que Jesús estaba creando con su mano. Me hubiera gustado estar en ese momento y yo me imagino el maestro creándole los ojos a aquel muchacho y poniéndoselo porque para crear esa bola de lodo, porque dice que no era poco. Porque Jesús hizo una gran cantidad de lodo. Quizá no le estaba poniendo las 2 bolitas de los ojos que le faltaba con tierra. Santo. Pero me impresiona más una palabra ahí que dice que lo envía ¿a qué? A Siloé. Le dice que ve al estanque de Siloé y ve, báñate ahí y éntrate ahí. Y cuando ese joven sale, dice que recibe la vista. ¿Pero por qué lo manda ahí? Buena pregunta. ¿Por qué lo está mandando ahí? Pero cuando yo busco la palabra Siloé, dice que significa el enviado. Y hay una palabra que me impresiona y que Jesús dice, yo vine ¿a qué? A cumplir y a hacer el trabajo del que me envió. Pero oye la palabra chocante, del que me envió, pero también pasa algo. Yo mando a aquel ciego al estanque que se llama el enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesucristo. Pero dice en el agua. ¿Qué le está diciendo? Que ese hombre acababa de ¿qué? De nacer. O sea, Jesús estaba estableciendo el verdadero diseño que le correspondía a aquel joven. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que nacer ¿qué? En agua y en espíritu nuevamente. ¿Para qué? Para poder volver a nacer. ¿Pero qué estaba estableciendo Dios en ese momento? Para tú volver a recuperar ese diseño y esa capacidad, se tiene que nacer de nuevo en los ríos ¿de qué? Del agua viva ¿de qué? De Jesucristo. Pero ¿qué hace? Los ríos de agua viva de Jesucristo vienen a activar que esos 5 sentidos que se hubieran perdido. Aleluya. Óyeme, ¿pero qué hizo él? Pero llega un momento que cuando él tiene esos 5 sentidos, recupera su vida, tiene la capacidad espiritual de confrontar a los fariseos de tal forma que le dicen, pero ven acá, ya tú eres un discípulo de él. O sea, la vista me da la capacidad de ¿qué? De ver, ya yo no voy a andar en la densa nube de tiniebla que ando. Por eso es que mucha gente no entiende que cuando estamos caminando, la gente está caminando en ceguera, lamentablemente está caminando en esa densa nube de tiniebla. Eso es verdad. Y el ser humano no desarrollamos. A veces la gente le dirá, Yanji, pero ¿cuántas veces uno le predica a fulano y no entiende la palabra? El problema no está ahí. El problema es que sus oídos no han sido ¿qué? Restaurados ni abiertos con el ADN de Cristo. Ciertamente. Por eso es que mucha gente, a veces los cristianos nos dicen, pero vengan a que ustedes ven demonios donde quieran. Y no es que vemos demonios a donde quiera, es que nuestros sentidos comienzan ¿qué? A activarse a una dimensión tan grande. Mire, si nosotros estudiamos la palabra, y hacemos raíz a esa palabra, pasa algo ahí. Jesús tenía la capacidad, tenía una visión tan clara que veía el problema, de dónde se originó el problema, pero también le daba la solución inmediatamente. ¿Por qué a veces nosotros no podemos hacer los milagros que Jesús tenía? Porque el ADN de Cristo que tenía estaba ¿qué? A una dimensión sobrenatural terrible, pero estaba caminando en el verdadero diseño de la creación de Dios. Por eso es que Jesús comienza a caminar ¿qué? En el mar. Y la gente dirá, pero ¿por qué nosotros no caminamos en el mar?
porque no hemos desarrollado lamentablemente la capacidad sobrenatural de nuestros sentidos. Sí, así como el cristiano no ha desarrollado, la mayoría, no ha desarrollado los sentidos espirituales del olfato, del oído, de la vista y de muchísimas otras partes, así mismo es que las personas no pueden entender. Yo comencé a entender eso porque una vez oí la voz audible del Señor Santo. Que me despertó y me dijo por mi nombre, despierta Rafael, ¿hasta cuándo estarás dormido? What? Pero fue una voz que no me entró por los oídos, sino por cada poro de mi cuerpo. Aleluya. Fue algo que cuando yo oí eso, me puse a temblar y caí en el piso y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy oyendo? Entonces estaba yo muy confundido porque Dios me estaba diciendo, despierta. Yo me había acabado de convertir. Porque tenía ya unos meses, pero realmente a veces vamos a una iglesia, pero no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Decimos, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero tú no sabes ni lo que está hablando. No has visto esa convicción. Sí, entonces como tú decías, pastora, que hay personas que dicen que nosotros vemos al diablo en todas partes, no entienden por qué es. Exacto. Y es que cuando tus sentidos son abiertos, tú sabes dónde está el diablo, tú sabes que cuando llega ese olor a tabaco, tú sabes que hay un brujo mandándote una cuestión por ahí. Cuando llega esa influencia, tú la sientes porque tú tienes un sentido del tacto, del olfato, de la vista, del oído, todo. Por eso es que ahí se activan los niveles proféticos de la visión. Amén. Eso es otro punto. Y está también los niveles de la visión de la fe. Y le voy a dar un ejemplo. Ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús, ella no solamente vio el manto para tocarlo. Y la gente no ha estudiado esa palabra. ¿Usted sabe qué fue lo que ella vio? El poder de Dios lo pudo ver físicamente con sus ojos. Y la gente no sabe eso. Porque ella dijo, si tan solo yo tocara el manto, pero ella no lo dijo por fuera, ella lo dijo por dentro de qué? De sí misma. Cuando ella declaró esa palabra dentro de ella, activó que los sentidos y dijo, óyeme, y fue y tocó el manto. Pero ¿por qué ella toca el manto si ella sabe que ese manto no tiene poder? Porque usted no va a tocar nada que usted no sabe que no tiene poder. Sí. Pero déjeme decirle, para yo tocar algo que yo sé que tiene poder, tengo que verlo. Y pasó algo ahí con esa mujer que mucha gente no estudia la palabra. Esa mujer tuvo la capacidad no solamente de tocar el poder del nombre de Jesús, sino que vio el poder del nombre de Jesús, pudo ver. O sea, yo puedo ver el poder del nombre de Jesús, puedo ver el poder de la sanidad. La visión espiritual te da eso. Sí, amén, así es. Así o sea, es. yo puedo tener la capacidad de ver la fe. La gente dirá, ¿y qué es lo que ella está diciendo? La fe se ve, claro que la fe se ve, pero en un contexto, yo te estoy hablando en un contexto sobrenatural, no te estoy hablando por decirlo. Y la gente no entiende eso. Ahora la gente me preguntará, hay algo que yo he percibido, que cuando tú activas, nosotros tenemos la capacidad de ver el corazón. Yo le digo a la gente que el corazón piensa, el corazón calcula, el corazón habla, el corazón come. Óigame, todo eso hace el corazón. Nosotros tenemos un programa de nosotras que habla de las dimensiones del misterio del corazón, los diferentes tipos de corazones. Y déjeme decirle que lamentablemente el corazón piensa, habla, calcula, come, camina. Y la gente dirá, ¿cómo que sí? Sí. Claro que sí. Pero ¿cómo yo sé eso? Cuando mi visión espiritual comienza a activarse y comienza a alcanzar esa dimensión, yo tengo la capacidad de ver eso. Y la gente necesita activar. Ahí es que viene lo profético. La gente que tiene la visión profética se abre y puedo ver, dimensionar a qué, a ese nivel. Pero hay algo también que la gente dirá que tú eres loco, pero lo voy a decir lamentablemente. O sea, mi visión cuando llega a ese nivel, hubo una palabra que Jesús le dijo a ellos. Él le dijo, cuando van y confrontan al ciego, le dicen, pero ven acá. ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy, antes de Abraham, yo he sido. Antes de Abraham, yo lo conocí. Y él le dijo, pero tú ni tienes ni 50 años para conocer a Abraham. ¿Qué pasó ahí? Jesús tuvo que dimensionar, su nivel de visión fue tan fuerte, que dimensionó al tiempo de atrás, pero también al tiempo presente. Sí. ¿Qué hace mi visión espiritual? Tiene la capacidad de ¿qué? De ver la línea del tiempo. Eso es verdad. La visión tiene la capacidad de ver los tiempos, qué está sucediendo en los tiempos. Por eso es que sale muchas películas y muchos científicos con lo que es la máquina del tiempo. Y eso se puede dimensionar. Volver al futuro. Sí, y la gente no lo entiende. Pero ¿cómo yo lo hago? Hay una palabra clave que dice en la Biblia, que el Espíritu Santo nos va a recordar que
todas las cosas. Sí. O sea, que yo muchas veces en las terapias y cuando hago programas de liberación, yo le digo a la gente, vete a tu pasado. Déjame decirle que nosotros podemos trascender inteligencia de la genética, que nosotros tenemos las informaciones de cada uno de nuestros ancestros en el ADN. Por eso que fue que Jesús viene con la saliva. Recuérdense que cuando a un niño le van a hacer como el análisis de reconocimiento paterno, usan el cabello o usan la saliva. ¿Por qué? Porque da la prueba exacta. Siempre usan o el cabello o la saliva cuando le hacen una prueba de paternidad. Usan mucho la saliva en los laboratorios. Pero ¿por qué Jesús coge bien la saliva? ¿Usted sabe lo que pasa? Que Jesús tenía el ADN de la humanidad entera en su ADN. Santo. Entonces, lo que le faltaba a ese ciego, viene Jesús y lo pone con la saliva. Dice, espérate, ese ciego no nació con ojo. Y yo sé que en el diseño de mi Padre, como yo tengo la capacidad de conocer todo el tiempo y sé de dónde viene el problema que no nació con ojo, voy a poner del ADN que yo vine, donde le faltó el diseño, donde fue quebrantado y viene arrastrando eso de su línea familiar y se lo pone. Aleluya. Así mismo es. Lamentablemente son cosas que uno tiene que decir a que la gente tenemos que activarnos en esto. Sí, hay que despertar. Amén. Porque el Señor nos ha dado mucho conocimiento y mucho poder. Amén. Pero hay que buscar esa bendición, esa unción. Mucha gente se preguntará dónde la pastora adquirió todo ese conocimiento. Bueno, yo le voy a decir a la gente que estudien mucha Biblia, lean mucha Biblia, dedíquenle tiempo a buscar intimidad con Dios, porque dedicación, compromiso, entrega y búsqueda de Dios y sobre todo obediencia y fidelidad. Amén. Es lo único. Y pagar el precio, porque hay gente que quiere el conocimiento, pero eso requiere un arduo trabajo, una buena dedicación y abrirte al conocimiento de Dios, saber cuándo llega un conocimiento a tu vida, cómo tú recibirlo, si verdaderamente lo vas a recibir. Mire, pastor, yo tengo un programa que le llama un seminario Conociendo el Poder del Nombre de Jesús. Y a veces tengo personas y le digo, óigame, aprovechen esto, porque esto es una joya. Porque yo le digo, yo soy de las personas que cuando a mi vida llega algo, yo lo aprovecho, porque yo sé que Dios me lo está mandando. No es por casualidad, porque el Señor sabe que en mi propósito eterno, esa pieza falta para yo seguir completando y seguir caminando en los propósitos eternos. Entonces yo le digo a la gente, vivimos orando para que se cumpla nuestro propósito. Vivimos orando para que Dios nos desarrolle y cumpla lo que Dios destinó para nosotros. Pero cuando llegan los recursos, no lo aprovechamos. Y tenemos que, una palabra que usted dijo ahorita, tenemos que ser violentos. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? Cuando yo abro mi vista espiritual, que yo conozco cuáles son mis propósitos eternos, yo voy a detectar que lo que está llegando a mi vida, la visión mía se va a abrir, lo que está llegando a mi vida es parte de esa pieza que va a completar mi propósito eterno aquí en la tierra. O sea, tenemos que aprovechar todo lo que el Señor nos está mandando, pero a veces lo llega y decimos que es poco, lo minimizamos, lo tenemos en poco. Para mí lo que el Señor me dé sea lo mínimo, para mí es provechoso. Todo lo aprovecho, pero ¿cómo yo lo hago? Tengo que decirle al Señor que active mi visión espiritual. ¿Por qué? Porque mi visión espiritual fue quebrantada en el diseño de Génesis. Entonces lo tengo que volver a recuperar, ¿qué? Cuando comienzo a vivir mi vida en Cristo, cuando comienzo a conectarme con Dios, cuando comienzo a sumergirme en los ríos de agua viva de Jesucristo, que fue que envió a aquel joven. Pero ¿qué pasa? No minimicemos, valoremos. A veces hay personas que están en iglesia pequeña y porque están en iglesia pequeña, creen que lo poco, óyeme, fue ahí y lo que tú necesitas para tu diseño está ahí, no en otro lado. Gloria a Dios. Hay personas del público, me imagino, hermanos, que están preguntándose, pastora, pero ¿cómo yo puedo conseguir esto? Hay que ayunar, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo le he pedido al Señor mucho que me dé los dones, pero aún no llegan. Gloria a Dios, porque hay personas que tienen mucho tiempo en las iglesias buscando para que Dios le hable, para que Dios le diga, ¿qué es lo que sucede ahí? Le voy a dar una llave, pastor, que mucha gente le va a chocar esto. Una pregunta a la gente. ¿Para qué tú quieres el don y qué tú vas a hacer con el don? Sí, porque a veces que pedimos y pedimos, pero... Porque yo le voy a decir, cuando yo le pido algo al Señor, un don, pero ¿para qué yo lo voy a usar? Porque a veces queremos el don para brillar
Queremos el don para vanagloriarnos. Queremos el don, tú sabes acá, para decir que Dios me está usando en esto, por el ego. Pero el don que yo le estoy pidiendo, ¿para qué lo quiero? ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio para ayudar a la obra del reino? ¿Estás dispuesto tú a renunciar todo lo que tú tienes para activar ese don y usar lo que es la obra de Dios? Porque yo le voy a decir algo, cuando el Señor comenzó a trabajar conmigo, el Señor me mandó a renunciar a muchas cosas. Y el Señor me dijo, es a tiempo completo que te quiero en esto. Sí, porque hay gente que quiere la bendición, pero cuando llega la responsabilidad, no quieren la responsabilidad. Ahí es que está el problema. El problema no es el don, porque el Señor siempre dice, pedí, y todo lo que pidamos en oración, lo vamos a recibir. Y dice la palabra que toda dádiva, ¿de dónde viene? Del cielo. Pero ahora, el problema no está en los don. El problema es si el Señor te da, ¿qué tú vas a hacer con el don? ¿Lo va a invertir? ¿Lo va a enterrar? ¿Lo va a usar? ¿Estás dispuesto a que si Dios te da un don de sanidad, tú vas a comenzar a ir al hospital a ejercitar ese don? ¿Te vas tú a levantar a las 6 de la mañana? ¿Vas tú a levantarte a las 3 de la mañana? ¿Vas tú a estar a tiempo completo activando ese don? Porque llega la batalla. ¿Y cuándo llega la batalla de ese don? ¿Y cuándo llegan qué? Que eso es otra, hermana. Los procesos. Sí, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Porque mire, la gente me dice, muy bonito, un ministerio de liberación. Sí. Pero ¿y lo que se mueven en los ministerios de la liberación? Cuando a ti te llaman, que te dicen, mira, tengo un familiar que está sumergido en una zona de muerte, ¿qué hago? Cuando tú comienzas a batallar por esa alma, prepárate para atrás lo que viene. Muy bonito, tú la libertaste, pero después de aquí para atrás. Vamos a pelear con esto ahora. Vamos a pelear con esto. Entonces la gente quiere en el don, pero ¿estás tú dispuesto? Porque el problema no está en el don, yo digo. El problema está cómo tú vas a usar el don. ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio por el don? ¿En qué tú lo vas a invertir? ¿En qué tú lo vas a usar? Ahí es que está el asunto. Gloria a Dios, sí, porque realmente es así, hermana pastora. La gente quiere la bendición, pero no quiere, como volvemos a decir nuevamente, la responsabilidad. Hay mucha necesidad. Mira qué linda se ve la hermana. Mira cómo la hermana liberó a esta persona. Mira cómo hizo aquello. Yo quiero eso, Señor. Pero el Señor dice, ¿tú estás seguro de lo que está diciendo? Como aquellos que le estaban pidiendo al Señor que quería uno estar a la derecha y otro a la izquierda. Exactamente. La madre le pedía, tú sabes lo que estás pidiendo, tú no sabes, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio que yo estoy pagando? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Por qué? Porque los dones son muy bonitos, ¿ok? Podemos hacer ayuno, podemos hacer oración. Y déjame decirte que Dios siempre está dispuesto. Pero hay un detalle que Dios ve, que Dios tiene la visión espiritual, que Dios ve en tu corazón si realmente tú vas a usar ese don para los propósitos eternos y para la obra de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo en la palabra a los fariseos, no fue el padre ni la madre que nació ciego y no vino el pecado de ahí. El problema está que la obra de Dios va a ser manifiesta en aquel joven. Incluso aquel joven enfrentó los escribas y los fariseos hasta llegar al punto que lo expulsaron de la sinagoga. Sí, eso fue así. Lo expulsaron, ¿por qué? Porque ya él no podía, lamentablemente, cuando tu vista espiritual es abierta, tú no puedes hablar igual como tú hablabas. Tú no puedes oír, lamentablemente, como tú oías. ¿Qué él hizo? Él tuvo que confrontarlo a tal magnitud que él llegó un momento a hablar como Jesús y a hablar como su discípulo. Sucede muchas veces que hay personas que están en la iglesia tradicional. Amén. Que están allí, pero que están llamados, tienen un llamado de parte de Dios. Y cuando descubren la verdad de que están metidos en una situación, entonces confrontan esa iglesia donde estaban y ahí se arma el lío como le pasó al problema. Y mire, y hay algo que yo le digo mucho a la gente, que cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y comienza el Señor a dimensionarnos en ese nivel, va a pasar algo. Tú vas a salir de la zona de confort. Entonces, cuando un ser humano está cómodo en una zona y ha sido cambiado a otro lugar, ya tú no te sientes bien. Ya tú comienzas a sentirte incómodo. ¿Por qué? Porque no es tu terreno. En mi terreno yo lo sé manejar todo. En mi terreno yo lo puedo controlar todo. En mi terreno, el enemigo cuando se me acerca, en ese nivel yo lo puedo reprender, pero cuando te pasan a otro nivel, cuando Dios, mucha gente me dice, ay pastora, mire, me está pasando esta situación, no entiendo este problema, ¿qué está pasando? Y yo le digo, ¿tú sabes lo que está sucediendo? Que el Señor te sacó del campo de batalla donde tú estabas y te metió a otro.
¿Dónde qué? Donde hay fieras, donde hay escorpiones que tú no conocías. Y el Señor dijo, yo te voy a meter ahí, ¿para qué? Para que tú comiences a conocer nuevo ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque ya las estrategias espirituales de enfrentar el primer terreno, tú lo conoces. Entonces, te mete a otra dimensión, te entra a otro terreno, a otro campo de batalla. Cuando tu nivel espiritual está abierto solamente para ese primer nivel, pero entonces te entra para el segundo. Pero ahí tú no conoces ese. Tú estás entrando en una zona oscura de tinieblas, donde tú estás ignorante, donde tú no lo conoces, estás sin alma espiritual, ¿cómo va a enfrentar ese terreno? Y ahí es que viene. Entonces el Señor dice, te voy a entrar a otro nivel de visión espiritual para que conozca otro terreno. Así es. Así quiero decir, hermana, así hay muchos pastores. Gloria a Dios. Muchos pastores que cuando llega a un nivel espiritual que desconocían, por ejemplo, un pastor que todo el tiempo predicaba la palabra, bien, y llega un problema de brujería a su vida y dice, pero ven acá, ¿cómo que esto de brujería? Es pastor, eso, no, a los pastores no le cae brujería, los pastores nada de eso, nosotros somos los ungidos del Señor. Entonces viene el Señor y te hace pasar por un proceso así para que tú entiendas que en ese mundo espiritual existe todo eso y que uno tiene herramientas para enfrentar esa situación. Le voy a dar un ejemplo, Jeremías era un profeta de alto nivel. Jeremías era uno de los profetas de alto nivel. Y dice la palabra que a Jeremías no lo metieron en la cinterna. Pero cuando hablamos de la cinterna, no estamos hablando de esa cinterna. En los tiempos antiguos, donde estaba Jeremías, se llamaban lo que era la zona de cautividad. Y había una cárcel que se llamaban las mamorras, que se usaban donde eran lodo. Y era una zona, en el mundo espiritual, la mamorra es una zona de cautividad. Pero Jeremías no era el hombre de Dios. No era el profeta de Dios. ¿Y por qué lo pusieron a él? No debieron. Y Jeremías, con la unción profética que tenía, pudo declarar una palabra, porque el Señor desde su nacimiento le da un diseño. Te di como profeta a las naciones para derribar, para plantar. Automáticamente Jeremías podía decretar una palabra, porque cuando un profeta declara una palabra, se cumple. Él podía, en estos momentos lo derribo a todo y no me van a entrar, ¿qué? En la cárcel o en la cinterna donde lo pusieron. ¿Pero por qué? Es lo mismo como usted me está explicando. Lo estaban llevando a un nivel espiritual más para subirlo a otro nivel. Sí. ¿Por qué? Porque Jeremías necesitaba conocer ese terreno. Pero con el terreno que Jeremías estaba haciendo era la zona de cautividad profética que la gente no conoce. Eso es verdad. Había una zona de cautividad profética donde los profetas caen, donde Elías también cayó. Sí. Cuando salió huyendo. Terrible. Óigame, donde Moisés también cayó. Y cuando el mismo sale Jonás, que y el Jonás también. Al final llegó a estar hasta depresivo. Entonces no le puede caer brujería. Hay pastores que dicen que no. Yo era uno que decía que no. Yo era de los que decían no, pero eso es imposible, no me hable de eso, ¿no? Señor, no te apures, te voy a llevar a ese nivel para que entiendas. Mire, pastor, déjeme decirle que llegó un momento, nosotros vivíamos en un lugar que todos los martes yo esperaba mi regalito. Sí. Sí. Eso el Señor lo permitió para llevarlo a otro nivel. Me hacían mi trabajo, ya yo estaba, que cuando la niña llegaban mis hijas de la escuela, mami, mira que pusieron en la puerta, ya me lo dejaban ahí en los escalones. Santo. Entonces, no. Aquí me han hecho de todo. Los hermanos no se han dado cuenta, pero aquí han llegado a ponerse al frente de la iglesia con un espejo. Mire lo terrible. Han tratado de matarme de todas las maneras. Y no han podido. No han podido porque el Señor siempre nos lleva a otro nivel donde nos enseña a cómo destruir eso para que aprendamos, hermano. Pero no es fácil. No es fácil. Usted sabe que también le abre la vista espiritual, la inteligencia visual a las personas. Los procesos. Cuando usted hablaba de los sentidos espirituales, me acordaba de que siempre que llegábamos a la iglesia, sentíamos a la hora que veníamos a orar, en la tarde, en la noche, ese olor a tabaco. Pero nuestra iglesia está ubicada en un lugar donde no vive gente ni a la derecha ni a la izquierda. Y decíamos, pero ¿por qué te bajo a tabaco todo el tiempo a esta hora? Después el Señor trató conmigo y me enseñó que ese olor a tabaco es una oración que viene como enviación para destruir, para enfermar, para dividir, para hacer toda clase de maldades. Conflicto. Cuando yo descubrí eso, dije yo, ok, está bien hasta hoy. Y un día orando, le dije a los hermanos, pónganse de pie, que hasta hoy ese brujo va a dejar de enviar esas oraciones de maldición. Hasta ese día, hermana. Jamás
volvimos a sentir ese olor a tabaco que entraba a la iglesia, porque sentíamos los efectos. Claro, porque se siente y lo da. Entonces, Sí. ¿qué hizo el Señor? Usted no solamente se le activó el sentido del olfato, Ajá. sino también de qué, de la visión, pero también se le activó el de la audición. O sea, trabajan en conjunto. Existe lo que se llama el nivel sobrenatural de los 5 sentidos, Amén. que eso es otras cosas. Sí, sí. O sea, cómo los sentidos operan en los 5 niveles, pero en lo sobrenatural. Cada sentido tiene un nivel sobrenatural. Sí. Por eso fue que Jesús pudo ¿qué? Actuar con la mano, que es el tacto. Pudo hacer sanidades con la mano, pudo multiplicar panes, pudo multiplicar los peces, pudo hacer sanidades, pudo que incluso a la tormenta que detenerla porque él levantó la mano. Cuando los discípulos estaban en el mar, que la tormenta se levantó, dice la palabra que Jesús se levantó y detuvo el mar contrario. Bonanza. Bonanza, se detuvo, hizo una gran bonanza. Pero ¿qué pasa en ese momento? Jesús también llega un momento que llega caminando sobre el mar. O sea, la capacidad, y mucha gente dirá, pero ve acá, si Jesús caminó por el mar, nosotros lo podemos hacer. Claro que sí. Mayores cosas que la que él dijo, pero hay que estar en ese nivel En espiritual, ese nivel. despertar a eso, llegar a ese nivel que hay que buscarlo, porque hay gente que lo quiere esperar tranquilo en su casa. Y lamentablemente fue quebrantado esos niveles. Jesús nos enseñó que el ser humano vino con todo eso. Vino con todo, ¿por qué? Porque dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, la semejanza del potenciar el diseño era Jesucristo que lo vino a mostrar. Era el modelo del diseño con que nosotros teníamos. Pero ¿dónde se quebranta? En el Edén, lamentablemente. Eso se quebrantó en el Edén. Llegó un momento que a quebrantarse, de aquí para allá viene una generación lamentablemente ciega, sorda, muda, espiritualmente. Y paralítica, porque y paralítica y no camina. Entonces, ¿qué hace? Todos los sentidos se conectan con el cuerpo, lamentablemente. Y eso pasó. El sentido fue que neutralizado. Pero ¿qué Dios nos está diciendo? Que nosotros podemos ir alcanzando los niveles. ¿En qué? En la redención de Jesucristo, buscando esa intimidad. Pero también fue como le dije a usted, el precio que hay que pagar. ¿Estás dispuesto tú? ¿Qué tú vas a hacer? Porque todos los discípulos que siguieron a Jesús, Jesús le entregó ¿qué? Autoridad y potestad, de la misma autoridad y potestad que él tuvo. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Ninguno se quedaron sentados. Todito ¿qué? Conforme a lo como recibieron, debieron ¿qué? Operar en el mundo físico y el legado y la asignación que Dios le estaba dando, que Jesús le estaba dando. Pero gente quiere dones así, los dones, ¿pero para qué? Eso es así. ¿Para qué tú lo quieres? Yo quiero que podamos orar por esa gente que quieren esos dones activados, pastora. Amén. Estoy seguro que hay gente sedienta. Ramón es uno de ellos que quiere esos dones activados. Y yo sé que usted que está por ahí también quiere que esos dones se le activen. ¿Para qué? Para usted ver, para usted escuchar, para usted, hermano, el tacto es una cosa increíble. Nosotros tenemos facultades. Yo he estado descubriendo todo eso en estos días. Wow. Yo dije, wow, Señor, pero esto es increíble. Ahora quiero más. Ahora estoy yo que soy un sonámbulo en la noche, buscando la presencia de Dios y poniéndome a su disposición. Porque uno descubre tantas cosas hermosas que no sabía. Porque muchas veces pensamos que ser cristiano evangélico, solamente ir a la iglesia, cantar corito y oír un mensaje, es mucho más allá, hermano. Gloria a Dios. Ay, cuando pasamos por todas estas pruebas, el Señor está diciendo, pero mijo, tú te estás perdiendo de lo mejor. Exactamente. Sufrimos. Mire, yo he estado en situaciones que yo he creído que ya no más. Yo dije, bueno, Señor, ya me estoy despidiendo. Yo sé que me quedan pocos días de vida, pero quiero seguir buscando tu presencia. Porque a veces las pruebas te hacen llegar a pensar que ya te vas a morir. Yo sé que hay personas que están igual, Amén, que como yo estaba, desesperados por descubrir que hay posibilidades de nosotros poder ayudar a mucha gente, ayudarnos a nosotros mismos a través de los sentidos espirituales. ¿Cuánta gente quieren que el Señor le abra los sentidos espirituales? Nuestra hermana pastora va a estar haciendo esta oración. Gloria a Dios. En este momento. Hay algo también poderoso antes de iniciar la oración. Cuando estamos leyendo la Biblia, la vista espiritual se traslada al tiempo. Sí. A mí me ha pasado leyendo la Biblia. Puedo visualizar leyendo la Biblia y he visto y he visualizado el panorama leyendo la Biblia del acontecimiento que pasó ahí. Tenemos que hacer otro programa porque cada vez que se dice algo, yo no quiero interrumpir a la pastora. No ni nada, importa.
pero hay gente que dicen que estamos locos y muchísima gente cristiana que tiene mucho tiempo. Pero yo quiero decirles que esto de ser cristiano va mucho más allá de lo que nosotros vemos y palpamos en la iglesia. Estamos hablando de situaciones donde el Señor te mueve de un lugar a otro, donde la máquina del tiempo es cosa pequeña para las cosas. Yo he vivido cosas que yo ahora las estoy entendiendo, que luego en un programa lo vamos a hablar. Amén. Y es que no solamente fue a este hombre, ¿cómo se llama? Felipe, que fue transpuesto. A muchos cristianos le ha pasado eso. A mí me pasó en Alemania, todavía yo acabado de convertir, no entendía cómo me sucedió eso, pero esos temas los vamos a tratar luego, eso sierva, se porque puede. Eso, yo lo viví y hay muchas cosas que la gente no sabe. Dios te puede llevar a cualquier lugar, a orar, a sanar gente. Anoche yo tuve una experiencia muy fuerte también. Yo no sé si hay gente que dirán, pero sí, yo estoy en la misma sintonía, porque esto va más allá de nuestro sentido. Mire, déjeme decirle que un día me está pasando, una vez me pasó, yo le estaba orando al Señor y le decía al Señor, Señor, yo quiero accesar a un nivel de conocimiento de la revelación de la palabra, pero no leerla así. Yo quiero que tú me lleves a ese nivel porque yo sabía que estaba. Mi sentido y mi espíritu percibía ese nivel. Y llega un momento que yo me veo en una visión donde yo me veía como si fuera un monte, donde estaban así Abraham, esos hombres de la antigüedad, Moisés y todo eso. Y cuando yo me veía, el Señor me decía, te voy a convertir en una rabino de la palabra. Santo. Pero yo no estaba, yo lo sentí cuando estoy leyendo, yo tuve esa experiencia. Y al leer la palabra, la misma palabra me trasladó al tiempo. Oh, gloria a Dios. Y la gente quizá no entenderá eso, pero se lo estoy hablando por testimonio. Y después de eso, déjeme decirle, pastor, que verdaderamente el Señor comenzó a darme mucho conocimiento y mucho código por medio de la palabra. Sí, se nota cuando usted habla que está hablando de eso, porque mucha gente se preguntará, ¿y cómo la pastora sabe eso? Usted dijo, a través de la Biblia. Pero hay gente que dice, yo leo la Biblia, pero nada. No hay sentidos espirituales abiertos, estás leyendo en la carne. Amén. Para eso necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran, nuestros oídos se abran, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos se abran a ese mundo. En estos días estuvimos haciendo la entrevista a León 7 y él hablaba cómo el Señor lo trasladaba a los tiempos de Jesús, donde lo llevó a ver, cómo lo crucificaron. Hay gente que dice, eso es mentira. Si usted quiere lo cree, no lo crea, esto hay que vivirlo, hermano, esto hay que vivirlo. Nosotros no podemos estar hablando mentiras porque sabemos que no hemos un problema con Dios. Estamos hablando lo que realmente estamos viviendo. Usted sabe lo que pasa, pastor, que el enemigo no quiere que se revele esta verdad. ¿Por qué? Porque si el cristiano y la persona comienzan a abrir eso, ¿qué va a pasar? Va a haber un pueblo que con los ojos abiertos. Ya yo voy a conocer las estrategias y la artimaña con que el enemigo viene. Ya yo voy a entrar en un nivel donde tú, Satanás, el Señor lo reprenda, no me va a manipular, ni me va a operar como tú quieres que va a operar. Yo voy a ver el problema, no como tú me lo estás mostrando, sino verdaderamente la dimensión que Dios quiere que yo lo vea y lo resuelva. Eso es verdad. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios, pastor. Aleluya. Eterno Padre Celestial, te alabamos, Jesús de Nazareno, te bendecimos. Nosotros te glorificamos y te exaltamos, amado Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, en esta hora mira la audiencia que está ahí, Señor. Sabemos que hay una multitud, Señor, que se va a conectar, Señor Padre. Una multitud sedienta, Señor, de saber más, Señor. Y a esas personas, Señor, que están conectadas, Señor, yo te pido en el poder de tu santo nombre, Señor, y por tu bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que venga activando, Señor, la visión espiritual, esa visión inteligente que tiene la capacidad de dimensionar a altos niveles del mundo espiritual, Señor. Dale vista sobrenatural, Señor, pero que también esas vistas sean usadas, Señor, para los propósitos eternos, Señor, que tú estableciste en cada una de las personas que están ahí, Señor. Yo te pido que la luz de Cristo, Señor, se lleve y disipe, Señor, toda tiniebla de oscuridad, Señor, que no le permite a la gente ver, Señor. Te pido, Señor, que con el ADN de Cristo, Señor, tú vengas, Señor, poniéndole los ojos, Señor, poniéndole ojos nuevos, Señor, a cada persona, Señor, para que puedan ver el mundo espiritual y sobrenatural tal y como es, Señor.
Yo te doy gracias, Señor, porque me ha escuchado. Yo te doy gracias, Señor, porque muchos van a testificar. Yo te doy gracias, Señor, porque muchos, Señor, van a dar testimonio, Señor, de lo que tú vas a hacer, Señor. Padre, así lo declaramos y lo establecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora, por estar con nosotros. Mucha bendición, Tenemos pastor. Una continuidad de Amén. estos mensajes para que la gente siga abriendo su entendimiento, para que la gente siga avanzando en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Podemos vivir en una dimensión, viviendo en esta tierra a la que Cristo vino a traernos de su reino. El reino de Dios ya está entre nosotros. Así que yo te invito, amado hermano, a que compartas este mensaje con otras personas, que busques la providencia de Dios a través de la oración, de la búsqueda del Espíritu Santo. Tenemos todo para poder abrir nuestros sentidos espirituales. Dios te bendiga por estar con nosotros. Gracias y hasta una nueva entrega.